este video les vamos a presentar la participación de personajes revolucionarios en Chihuahua. Nuestro equipo está conformado por Yasmina Maya, Gisele Garreta, Dafne Martínez, Nancy Marrufo, Sergio Hernández y Ariana José Rodríguez. de la Cruz Porfirio Díaz Morín, mejor conocido como Porfirio Díaz, nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830 y murió el 2 de julio de 1915. Fue un militar que ocupó el cargo de presidente de México por 7 ocasiones durante 30 años. Ocupó por primera vez la presidencia después de la Revolución de Tuxtepec, que se dio mediante el Plan de Tuxtepec el 24 de noviembre de 1876. México tuvo buenos beneficios ya que subió su desarrollo económico, pero debido al capital extranjero los mexicanos se empezaron a quejar porque se quedaban sin tierras, lo cual provocó la pobreza y el alfabetismo. El descontento social llevó a la Revolución Mexicana, lo cual se le obligó a que saliera del país mediante las instrucciones de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero. Su pronunciamiento contra el régimen de Porfirio Díaz desencadenó la Revolución Mexicana. Quiso superar mediante urnas a la anquilosada dictadura de Porfirio Díaz, presentó su candidatura como cabeza del partido antirreeleccionista de los comicios de 1910. Sin embargo, tras ser detenido en plena campaña electoral y verse forzado al exilio, entendió que solo un levantamiento popular podría traer un verdadero cambio. Desde el exilio redactó el Plan de San Luis, un programa político que incluía un llamamiento al alzarse en armas contra el régimen dictatorial de Díaz. El 20 de noviembre de 1910, el triunfo revolucionario lo llevó a la presidencia de 1911 a 1913, pero incapaz de contraer a los líderes agraristas y presionado a la vez por los sectores conservadores y por los Estados Unidos, acabó siendo traicionado y asesinado por Victoriano Huerta, uno de sus generales de confianza. De este trágico modo terminaron las empeñas de reformadores de un hombre honesto. El 8 de agosto de 1879 nace Emiliano Zapata en Anenecuilco, Morelos. Es el noveno hijo de Gabriel Zapata y Cleofas Salazar. Su abuelo paterno participó en la toma de Cuernavaca en contra de Maximiliano. A los 16 años pierde a su madre y a los 11 meses pierde a su padre, lo cual provocó que solo terminara hasta la primaria. Esto hizo que él trabajara en haciendas. Una de las haciendas en las que él trabajó fue de Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz. En 1906 asiste a una junta en contra de los haciendados, ya que ellos se adueñaban de muchas tierras y tenían muy mal trato a sus pioneros. En 1911, el 25 de noviembre, él da aprobación al Plan de Ayala y se une a Oroz, porque no estaba en contra del Plan de San Luis, pero no confiaba mucho en él. Después, él repartió a Puebla el 30 de abril de 1912 tierras que habían sido adueñadas por los haciendados, y en 1919 fue asesinado en Morelos. Don José Doroteo Arango, más bien conocido como Francisco Villa, ingresó a la revolución en 1910 cuando estaba el maderismo, junto con su compadre o compañero Eleuterio Soto y su amigo Abraham González. Lideró junto a Emiliano Zapata la sección agrarista de la Revolución Mexicana. Fue un huérfano pobre y de escasos recursos y huérfano a pesar de todo. Y cuando empezó la Revolución Mexicana, él duró mucho tiempo escondido entre las montañas a causa de un asesinato que él había ocurrido. Y era muy famoso entre las varias personas que eran, entre los campesinos, era muy conocido.
Pese a la tibieza de la reforma, Pancho Villa empezó a apoyar a la presidencia progresista de Madero de 1911 a 1913. Luego combatió contra la reforma contrarrevolucionaria de Victorina Huerta en 1913 a 1914. Al que logró derrocar con la ayuda de Emiliano Zapata y la ayuda del constitucionalista Venustiano Carranza. Primeramente, Villa llevó dos de sus ambiciosos proyectos. Uno de ellos fue que fundó escuelas, primeramente más de 50 en el estado de Chihuahua, y otra fue fundar colonias militares. Venustiano Carranza nació el 29 de diciembre de 1859 y murió el 21 de marzo de 1920. Lideró la etapa constitucionalista de la Revolución. Logró juntar las voluntades de los distintos caudillos revolucionarios frente a la dictadura contrarrevolucionaria del general Victoriano Huerta en 1913 y 1914, pero tras una rápida victoria tuvo que enfrentarse a las reivindicaciones de los líderes agraristas que le habían apoyado, Pancho Villa y Emiliano Zapata. En su lucha contra Victoriano Huerta, Carranza recibió el apoyo de otros líderes revolucionarios. En el norte contaba con la ayuda de Álvaro Obregón, Pablo González y Pancho Villa, mientras que en el sur, otro revolucionario, Emiliano Zapata, iniciaba una lucha independiente. En 1914, Estados Unidos invadió México. Carranza estableció acuerdos contra los Estados Unidos para evitar la intromisión de la política interna mexicana. Mientras tanto, los ejércitos constitucionalistas triunfaban en todos los frentes, obligando a Victoriano Huerta a renunciar a la presidencia en julio de 1914. Carranza entró victorioso en Ciudad de México. Sin embargo, pronto surgieron diferencias entre los distintos jefes revolucionarios. Para intentar paliarlas, se convocó una convención de Aguascalientes en octubre de 1914, en la que abrieron brechas irreconciliables, haciéndose insalvable la división en dos bandos: el revolucionarismo agrario de Pancho Villa y Emiliano Zapata, que se negaron a disolver sus ejércitos y a reconocer la autoridad de Carranza. José Victoriano Huerta Márquez nació el 22 de diciembre de 1850 en Colotlán. Cursó estudios en la Academia Militar de Chapultepec. Tras graduarse, fue comisionado al Cuerpo de Ingenieros y se desempeñó en labores topográficas en la región de Puebla y el estado de Veracruz. Casado con Emilia Águila el 21 de noviembre de 1880 en la Ciudad de México, con la que tuvo 11 hijos. Fue ascendido al grado de general de brigada por el presidente Porfirio Díaz en 1902. Francisco I. Madero lo nombró gobernador militar de Ciudad de México, aunque en febrero de 1913 se unió a los sublevados en su contra y lo mandó a prender junto con el vicepresidente, obligándoles a la dimisión. Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados días más tarde y Huerta fue presidente provisional. Francisco Pancho Villa y sus seguidores se sublevaron en el norte y Huerta disolvió el Congreso, lanzó su candidatura y fue elegido presidente a últimos de 1913. Estados Unidos se enfrentó al régimen de Huerta. El incidente de Tampico se produjo la aprehensión de los miembros de la tripulación de un buque estadounidense, junto a la presión de grupos opuestos a su régimen dictatorial y triunfante. La revolución, acaudillada por Venustiano Carranza, lo obligaron a dimitir en julio de 1914. Exiliado en Europa y en Estados Unidos entre 1914 y 1916, fue detenido en 2 ocasiones en este último país.
sospechoso de contacto con agentes alemanes. Se le permitió salir a la prisión de Fort Bliss, El Paso, Texas, Estados Unidos, a causa de cirrosis e ictericia. Victoriano Huerta falleció el 13 de enero de 1916 en El Paso, Texas. Fue enterrado en el cementerio de la Concordia. José María Pino Suárez nació el 8 de septiembre de 1869 y murió el 22 de febrero de 1913. En 1910 organizó clubes antirreeleccionistas en Tabasco y Yucatán para apoyar la candidatura de Francisco I. Madero en su campaña de elección para ese año. Después de ganar las elecciones, Francisco I. Madero lo nombró gobernador del estado de Yucatán del 5 de junio al 8 de agosto de 1911. 15 meses después fue asesinado junto a Francisco I. Madero en la Ciudad de México debido a un golpe de estado el 13 de febrero de 1913, llamado o bien conocido como la Decena Trágica.